Saludos, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más al estudio de la lección de escuela sabática. Hoy tenemos una lección muy importante. La luz brilla en la oscuridad. Y eso me trae a la memoria hace muchos años atrás cuando visitamos mi esposa y yo por primera vez una ciudad turística que se encuentra en las Smokies, aquí en el estado de Tennessee. Y en aquella oportunidad no habíamos calculado exactamente la distancia ni el tiempo, así que nos sorprendió la noche, una noche bien oscura en aquellas montañas. Imagínense ustedes, tuvimos temor de que estuviéramos perdidos, así que a medida que avanzamos ese temor crecía, hasta que finalmente pudimos ver así entre las ramas de los árboles a la distancia una luz que ya se iba abriendo paso y finalmente llegamos a la ciudad de Gallimore. Qué lindo fue ver esa ciudad después de haber pasado por esa oscuridad impenetrable. Aquellas luces realmente prácticamente nos cegaban, porque aquello era sorprendente. Y eso me hace pensar también en nuestro mundo hoy, un mundo lleno de oscuridad de diferentes tipos, oscuridades espirituales, oscuridades sociales, oscuridades morales, tantas filosofías, tantas cosas que están ocurriendo en el mundo hoy. ¿Cuánto necesitamos una luz que alumbre realmente a nuestro mundo y pueda traer un mensaje de esperanza? Y hoy vamos a tratar precisamente esta lección, así que vamos a entrar inmediatamente en nuestra lección en esta hora. Esperamos que sea de bendición para todos. La luz brilla en la oscuridad. Hay una pregunta aquí que me llama la atención al comenzar la lección. ¿Qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observa en dos pasajes que nos presenta la lección? Uno es Juan capítulo 14, versículo 6, y el otro es Juan 8, 44. En el primero nos dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. No hay otro camino que nos pueda llevar al Padre. Eso queda claro en esta declaración de Jesús. Tomar otro camino significa errar la senda y perdernos. El otro pasaje de Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. O sea, hay un contraste aquí entre Jesús y Satanás. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, pero Satanás es el mentiroso por excelencia. Y Jesús le denomina padre de mentiras. La pregunta es: ¿a quién vamos a seguir? ¿Vamos a tomar la senda que nos conduce a la vida eterna? ¿Vamos a tomar el verdadero camino que es Jesús? ¿Vamos a seguir a Jesús? ¿O sencillamente vamos a seguir los dictados de Satanás? Dependiendo del camino que tomemos, podemos llegar finalmente al puerto seguro de salvación o podemos perdernos también. En Proverbios capítulo 23 y versículo 23 leemos: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hay algunas similitudes en unos pasajes que vamos a utilizar. Este es el primero. Y vamos a ver qué similitudes vemos en estos pasajes bíblicos respecto a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cuál es su mensaje central? De que lo primero que nos dice el proverbista es que la verdad no debemos venderla. Una vez que tú llegas a conocer la verdad, debes atesorarla en tu corazón y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. El segundo pasaje es Juan capítulo 17, versículo 17. Tú conoces ese texto. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. No hay una verdad más absoluta e indiscutible que la Biblia. La Biblia es la única verdad de Dios que nos enseña el camino, que nos alumbra para que podamos finalmente alcanzar el objetivo que perseguimos, que es la salvación. Y el tercer pasaje está en Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si te das cuenta, hay una hilación en cada uno de estos pasajes que nos va entregando nuevas enseñanzas. La primera nos dice que la verdad debe ser comprada, atesorada en el corazón. Debemos vivir la verdad. Cuando vivimos la verdad, somos santificados por ella. Y nos enseña que la única verdad indiscutible que hay en este mundo es la palabra de Dios. Y una vez que conocemos la palabra de Dios y la atesoramos en nuestro corazón, nos hace libres. Nos hace libre del pecado, nos hace libre de las trampas de Satanás, nos hace libre de las influencias malsanas que nos rodean y de todo tipo de filosofía barata que abunda en este mundo. Anclarnos la verdad es importante.
porque cuando nos anclamos en la verdad, nadie puede engañarnos. Una declaración que quiero compartir con ustedes dice lo siguiente y está precisamente aquí en esta lección, en el conflicto de los siglos, en la página 49. Ahí dice, bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario, oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las escrituras. Y es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es desviarnos de la verdad y tratar de confundirnos. Una de las veces que nosotros tal vez nos desviamos un poco de la verdad, Satanás empieza a meternos en la mente cosas que son realmente dañinas para nuestro cerebro, pero sobre todo para nuestra vida espiritual. Lo único que bloquea la influencia de Satanás, acuérdate, es el escudo. Tenemos que tener el escudo contra los dardos de fuego de Satanás y tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder combatir. Y si tú estás vestido de la armadura que Pablo presenta ahí en Efesios 6, Satanás no va a poder hacer nada contra ti. Es por esa razón que Pablo hizo una advertencia específica a los dirigentes de la iglesia. ¿Cuáles fueron las advertencias que hizo el apóstol Pablo? Leemos lo que dice Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Primeramente, Pablo está hablando de lo que habría de ocurrir en el mundo político. Esta primera parte del texto que habla de los lobos rapaces que entrarían dentro del rebaño se refiere precisamente a las persecuciones que vendrían por causa de la fe y que el imperio romano, que no estaba realmente contento con la propagación del cristianismo, trataría de extirpar de alguna forma aquella secta aborrecida que ellos no podían tolerar y que estaba a punto de echar por tierra todas aquellas patrañas de adoraciones a dioses falsos y otras cosas que el cristianismo comenzó a bombardear. Así que por estas y otras razones ellos quisieron finalmente acabar con todos los cristianos y eso indudablemente Pablo lo advirtió para que ellos estuvieran preparados para las persecuciones que vendrían y los peligros que tendría que enfrentar la iglesia. Pero la segunda parte del texto dice, y de ustedes mismos también se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. O sea, la guerra del diablo sería por fuera y por dentro. Y esto no ha cambiado nunca. O sea que en nuestro tiempo también encontramos esa situación. La iglesia ha tenido que enfrentar embates de afuera y de adentro. Y tenemos que estar anclados en la verdad para que ni uno ni otro puedan afectarnos a nosotros. El segundo pasaje lo encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 7 al 12. ¿Y cómo describe Pablo la apostasía venidera? ¿Qué características debían buscar? Dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tengamos presente que cuando Dios le dio a Adán y Eva la noticia de que se había elaborado un plan de rescate, Dios declaró que habría una guerra entre la mujer y su simiente y también entre la serpiente y su simiente. Y esa guerra es una guerra que ha perdurado y continúa hasta nuestros días y continuará hasta que finalmente el Señor venga. Así que la simiente de la serpiente son todos aquellos que han sido usados por Satanás para perseguir a la iglesia de Dios en todos los tiempos. Pero finalmente habría una manifestación mayor de su poder diabólico. Levantaría un poder pseudo religioso que se encargaría de, en el nombre de Cristo, perseguir a los cristianos fieles. Y es el inicuo, o sea, es el misterio de la iniquidad. La palabra misterio se explica por sí sola, es algo que tú no puedas entender.
No podemos entender exactamente cómo surgió el pecado en el mundo, pero no podemos entender muchas veces cómo el mal llega hasta tal punto, cómo se desarrolla de tal manera que en el nombre de Cristo se persigue a aquellos que también son cristianos. Eso es una cosa que no cabe en la cabeza, y eso fue lo que motivó el asombro de Juan en Patmos cuando contempló ahí en el capítulo 13 aquel poder perseguidor que avasallaba al pueblo de Dios y que trataba de destruirlo. Evidentemente estos tiempos van a volver otra vez, los tiempos de persecución que la iglesia romana desencadenó contra los hijos de Dios, simplemente por ellos mantenerse fieles a los principios de la palabra de Dios. Esos tiempos volverán también. Y siempre está apoyado Satanás en el engaño, engaños en doctrinas falsas, engaños en filosofías, engaños en ciertas cosas que realmente tratan de sustituir la palabra de Dios. Y una de las cosas que el diablo ha hecho es especialmente combatir los principios de los mandamientos de Dios, sustituyendo el sábado por el domingo, quitando el segundo mandamiento para adorar imágenes, y todas estas cosas realmente han sido parte de las estratagemas de Satanás para engañar al mundo, engañar también a aquellos que no quieran aceptar la verdad. Sin embargo, entendemos que gracias al Señor, los que se apoyen en la palabra de Dios, los que anclen su fe en la palabra de Dios, van a ser salvaguardados por la palabra. ¿Cuál es la información que nos da Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? En Hechos 20:32, Pablo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es el ancla que nos mantiene unidos al Señor e inamovibles ante los embates y las pruebas de la vida. Leemos aquí en esta declaración de la misma lección: la palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella y solo ella debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. No. Es claro lo que dice la palabra de Dios en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo lo que se diga, todo lo que se trate de enseñar, todo lo que se trate de inculcar, debe ser sometido a la prueba infalible de la palabra de Dios. De manera que si lo que se enseña, si lo que se predica, si lo que se trata de meter en la mente de las personas, bien a la fuerza o como sea, no está apoyado por un así dice Jehová, debe ser totalmente desechado. Pero ten mucho cuidado, porque mucha gente usa la Biblia, pero no la usa bien. Tergiversa la palabra de Dios. Como decía Pedro acerca de los escritos de Pablo, que los tuercen los escritos de la Biblia para su propia perdición. Eso lo tenemos en todo tiempo. Y en nuestro tiempo hay mucha gente fuera y dentro que están tratando de enseñar cosas espurias, erróneas, que tratan de destruir, de dividir a la iglesia. Y tenemos que estar avisados y preparados para que nada de estas cosas pueda confundirnos. ¿Cuáles son las perspectivas que nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de la salvación? Bueno, te cité un pasaje del Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El diablo trata de utilizar el razonamiento humano al margen de las escrituras. O sea, la interpretación humana de las escrituras. Tengamos en cuenta que la Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia es la única que pueda dar razón de fe de sus enseñanzas. Pero para poder entender esas enseñanzas bíblicas, para poder comprender realmente lo que Dios a través de su espíritu quiere decirnos, tenemos que hacerlo con un espíritu de humildad, libre de prejuicios y sobre todo con oración. Porque finalmente el Espíritu Santo es el que revela los misterios de la palabra de Dios, los misterios que están escondidos en Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo es el que los puede revelar. Y para eso tienes que ser humilde, tienes que inclinarte delante de Dios, descansar tus pies y pedir en oración al Espíritu que Él sea el que te ilumine, que Él sea el que te enseñe y que Él sea el que finalmente te conduzca a la verdad indiscutible,
que está en la palabra de Dios. En Proverbios 16, versículo 25, dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué revela este versículo y otros que vamos a citar ahora acerca de Satanás? ¿Y qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás? Si con una de las cosas que el diablo hace es dividir los caminos. Hoy mucha gente que trata de encontrar la verdad va a encontrar muchos caminos y todos van a decir que conducen a Dios. Como decían en el pasado, todos los caminos llevan a Roma. Mira, en realidad eso no es así. No todos los caminos llevan a Dios. Por eso Jesús dijo que hay un solo camino y el camino está en Jesús. En Jueces capítulo 21, versículo 25 nos menciona que hubo una época en que no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía, idioma más común, lo que le daba la gana, porque no tenían guía. Y cuando no hay rey, cuando Dios no está en nuestro corazón, cuando Cristo no gobierna nuestra vida, cuando el Espíritu Santo no nos santifica en la obediencia a la verdad, pues sucede lo que sucedía también en Israel. Hacemos lo que nos place, lo que es nuestra voluntad y finalmente podemos correr el riesgo hasta de perder nuestra propia vida eterna. Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De la única forma que el diablo puede tener acceso a nuestra mente es que nosotros hagamos a un lado la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando los prejuicios nos invaden, cuando estamos desprotegidos porque no hemos buscado al Señor como debemos buscarlo y porque no estamos estudiando la Biblia como debemos hacerlo, que no estamos fundamentados en los principios de la palabra de Dios, no nos alimentamos diariamente con el maná celestial, el diablo tiene fácil acceso a nuestra mente. Y muchas veces esto no tiene que ver nada en absoluto con que el diablo sea tan poderoso que nos engañe. No, son decisiones propias que nosotros mismos tomamos. O sea, estos incrédulos que menciona Pablo en este pasaje, por su propia voluntad, volvieron las espaldas a la palabra de Dios. Y cuando estamos vacíos y no tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, y nuestra mente está saturada de cosas que no son realmente santas, sino son filosofías baratas, son conceptos humanos, son tradiciones y otras tantas cosas, pues realmente el diablo se aprovecha y comienza a meter en nuestra mente su materia barata. El diablo es especialista en cegar a los hombres. El diablo es especialista en transformar completamente la verdad de Dios en mentira para engañar a la humanidad. Y nosotros solamente podemos ser librados de los engaños satánicos cuando nos dejamos orientar por la segura palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos, como dice Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Quiero leer esta declaración del Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 850. Ahí se nos dice que la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante exceso de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. Esa es la tarea de Satanás. Ahora, ¿cómo describen a Jesús estos versículos? Juan 1, 4 y 5 nos dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la luz. Cuando Cristo alumbra tu vida, las tinieblas desaparecen inmediatamente. Juan 1:14 también dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para que la luz de Cristo resplandezca en ti, Cristo tiene que habitar en tu corazón. Es como una lámpara que pones en tu corazón, inmediatamente las tinieblas desaparecen. Quiero completar el estudio de esta oportunidad con esta declaración del conflicto de los siglos, página 54. Ella dice que en todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios
y los siervos del Señor necesitaron las mismas vigilancias y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. A todos, repito eso, dijo Jesús, les digo, velad. Tenemos que velar. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos en que necesitamos anclarnos en la verdad, en tiempos en que necesitamos permitir que la verdad de Cristo entre en nuestro corazón y deshaga la obras de las tinieblas. No es un tiempo para vacilar, no es un tiempo para perder el tiempo. Es un tiempo de enfocarnos en lo más importante, que es nuestra salvación. Van a venir tiempos peligrosos, ya están aquí, pero se van a recrudecer a medida que avanzamos. Pidamos a Dios que nos mantengamos firmes, que podamos tener interés y hacer el esfuerzo por estudiar cada día más la Biblia, para que el diablo no pueda tener acceso a nuestras almas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima lección. Es mi deseo y es mi oración. Hasta luego.